¿A qué te dedicas ahora sí? A ver, yo soy consultora política, estratega política, tengo una fundación también. Espérate ahí. Consultora política, estratega política, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo te contrato? A ver, digamos. Bueno, es un poco complejo explicarlo muy a fondo. La gente normalmente confunde un consultor político con un estratega político, con un asesor político, que son roles distintos. Normalmente un asesor político es quien te acompaña todo el tiempo, está contigo al lado y pues bueno, te asesora. Entonces le preguntas, te responde. Un consultor político es alguien que tú contratas para un proyecto en concreto que te va a levantar un plan. Una consultoría de toda la vida de Dios. Y el estratega es alguien que piensa un poco más allá de la consulta puntual. Es quien puede diseñar una estrategia del punto A, cómo llegas del punto A al punto Z, de la forma más eficiente o para lograr lo que tú quieres hacer. Entonces, yo empecé en la política muy chiquita y mi rol ha ido variando conforme los años han pasado. Entonces, empecé como activista muy pequeña, a los 10 años. Y después continué... Perdón, ¿de qué hacías activismo a esa edad? Derechos de niñez y adolescencia. De hecho, con el colectivo con el que yo empecé, luego nos enteramos que detrás de esto había un partido político, pero cuando nosotros éramos niños parecía una activación 100% honesta, como muchas activaciones políticas que hay en el Ecuador, pero creo que eso inició, de hecho hay una corriente, digamos, todos los que fuimos parte de eso, de alguna forma tenemos vocería política hasta ahora. Y luego, bueno, ambientalismo, luego dirigencia estudiantil, y después me di cuenta de una cosa aquí, que sabes, yo gané un premio de Naciones Unidas a los 15 años y en ese proceso nos dan una hoja, verás, y en eso tenía 2 columnas y la una decía activista y la otra decía decision maker, que en inglés significa el que toma la decisión. Y el ejercicio era, escribe en esta columna lo que tú como activista quieres y lo que esperas que el decision maker haga. Entonces, fue un momento como epifanía para mí, tú dirás es una obviedad, pero fue el momento en el que me di cuenta que un activista, por mucha intención buena que tenga, siempre va a depender de que haya un tomador de decisión que le diga, ok, hagamos eso. So, quieres salvar al mundo, pero necesitas que alguien que tiene el poder político tome la decisión. Entonces ahí es cuando yo doy un giro a mi propia carrera y digo, a ver, yo no aspiro a un espacio político para mí. Yo no me veo haciendo política electoral, siendo candidata. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es probablemente estar cerca de gente que va a ejercer el poder político para que las causas que yo he defendido durante más de una década, en ese tiempo yo era adolescente, puedan convertirse en realidad. Entonces, así es como yo entro el camino de la consultoría y de la estrategia política. Y por eso es que a veces es muy difícil para la gente entender que si bien hay gente que sí trabaja como mercenario, y lamento referirme de esta manera, pero es así, con quien le pague, hay otras personas que hemos entrado al mundo de la consultoría política y la estrategia política más por un asunto de convicción, de poder guiar, de poder, incluso con tu propia reflexión, generar una posibilidad de debate en situaciones que pueden ser tan relevantes para la vida pública del país, ¿no? Entonces, es cierto que todos necesitamos pagar cuentas y a muchas personas les mueve solamente el anhelo de cobrar una consultoría, un sueldito, está bien. Pero sí hay gente en este mundo de la consultoría política, de la comunicación política, que lo hace por convicción. Conozco varios, yo estoy dentro de ese grupo y bueno, a eso me dedico. Entonces, al final, hacer esta actividad me ha permitido, obviamente ha sido mi rol profesional y es como a lo que me dedico laboralmente, pero también es la forma en la que yo intento seguir luchando para que la política sea una herramienta de transformación social. Ahora, si te digo, hazte decision maker, vamos a la política, ya tienes las claves, o sea, ni siquiera necesitarías mucho estratega, ni mucho, serías tu propia estratega. Es durísimo, verás. Pero te ahorrarías plata. Eso sí, eso es verdad. Es mala idea. Pero es súper duro como cuando como vestirte sin verte al espejo, ¿me entiendes? Es difícil tú desde tu subjetividad absoluta decir estoy equivocado, y creo que sabes, eso le pasa factura a muchos políticos en este país, que incluso teniendo sus equipos de asesoría, ellos dicen, no, yo soy el que ha ganado no sé cuántas elecciones, yo sé cómo se hacen las cosas, yo no necesito a nadie, yo soy el más inteligente de este grupo. Te pasa una factura muy grande. Yo toda la vida he sido muy colectivista, si quieres, así que incluso si no están en rol de asesores, para mí, mi grupo cercano, la gente en la que yo confío, siempre es como mi cable a tierra, con quien yo estoy haciendo feedback permanentemente. Pero también es muy duro, ¿sabes? Esto de lanzarse a la política electoral en el Ecuador. Creo que hay que tener muchos, que no voy a decirlo aquí en radio, no quiero que le censuren, pero hay que tener arrestos.
Sí. Sí puedes decir huevos. Aquí el Esteban vende huevos. Buenísimo. Él trae de Puéllaro es, ¿no? ¿De dónde es? De Píllaro, perdón. Siempre le cambio a Píllaro por Puéllaro. Entonces creo que es muy duro. Y más en un momento como el que está viviendo el país, ¿sabes? Yo veo esta polarización tan salvaje que a veces a la gente, incluso gente que yo respeto intelectualmente, le convierte en un cavernícola. Y no son capaces de ver un poco más allá de este análisis tan como unas papas fritas, de abrir la funda y sacar a la reflexión. Es fast food análisis. Y no son capaces de pensar. Te voy a poner un ejemplo. Yo di una entrevista extensísima con una muy buena amiga personal que yo le considero que es Alondra, sobre el desempeño de Luisa, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad creo que Luisa lo hizo muy bien. Terrific, dirían en inglés. Y este contenido sí logró su alcance, etcétera. Pero resulta que en las propias filas de gente que es como promotora de la campaña de Luisa, se logra hacerse viral un fragmento mucho más pequeño de un comentario en el que yo digo, bueno, y el presidente hizo lo que pudo. ¿Cómo puede ser posible que este sesgo tan grande que tú tienes contra no quiero que digan nada bueno de la otra parte haga que no ocupes tus recursos y tu tiempo en promover algo que te podría ser mucho más funcional en el objetivo de difundir los beneficios de las fortalezas de tu candidata? Entonces, a veces la subjetividad súper radical que genera esta polarización política nos vuelve súper torpes. Y creo que hay que hacer un esfuerzo por trascender esa necesidad de vomitar la animadversión que tienes por el lado contrario. Creo que la política se podría hacer mucho mejor y la campaña iría mucho mejor y tendrás más posibilidades de éxito si aprendes a reflexionar sobre lo estratégico que es reconocer lo poco o mucho bueno que tiene la otra parte, porque así puedes plantear una estrategia más mejor direccionada a lograr justamente potencializar tus talentos y valerte de los defectos del otro para poder llevar adelante tu objetivo político. Entonces creo que bueno, pero para eso se necesita reflexionar y se necesita salir de la burbuja. Hay que aprender a escuchar. Yo veo que en la campaña no solo que no hay eso de reconocer lo bueno del otro, sino que encima jamás, o por lo menos en estos últimos tiempos, he visto a gente, tanto en el poder como en campaña, reconocer sus errores. O sea, decir, miren, sí, dijimos 3,000 barriles, pero habían sido 25,000, queremos pedir disculpas. El informe no lo llegó a ver la ministra a tiempo y ella se anticipó y se equivocó. Sí. Una ruedita de prensa de la Inés Manzano, muy cariñosa con la gente, mostrando su lado humano. ¿Por qué ese tipo de gestos en el Ecuador no se ven? Porque nos han enseñado que, y sabes qué pasa también hasta en lo personal, es como que nos cuesta muchísimo asumir el error. Es un tema de madurez, la madurez emocional que tenemos como país. Creemos que hacer política es como taparte los oídos, es como, no, yo tengo razón. No es eso. Hacer política es sentarte, construir desde el disenso. Y lógicamente ser muy contundente sin necesidad de ser ofensivo a nivel personal, sin llegar a la falacia dominant, diciéndote, no estoy de acuerdo en la forma que tú gobiernas. Por esto y esta razón. Y no puede ser posible. Imagínate qué pobre será nuestra reflexión política, qué pobre será nuestra forma de contradecir en la política, que resulta que es como, narco tú, no, narco tú, no, narco tú, no, narco tú, no, narco tú. Justo por Dios, te lo juro. Entonces como que ya te quedas sin argumentos, no, es que eres narco. No, es que tú eres más narco. Esto es una cosa de un nivel, parece la pelea de dos niños de 5 años. Entonces no podemos permitir que la política caiga en eso. Y en parte, sabes que yo siento que estos argumentos tan viscerales vienen de estrategias muy mediocres y también de este ofuscamiento de meterte mucho en esta burbuja donde el otro es tu enemigo. El otro no es tu enemigo, el otro es tu contraparte. Mira, están así, Quique, que si es que no existiera... es como los adversarios en los Avengers. ¿Cuál es la contraparte de Batman? Me estás preguntando a mí, sí. El Guasón. Claro, creo que sí. Entonces, es uno de los. Entonces, si es que no existe el enemigo, el superhéroe tampoco puede existir. No. Entonces, tú tienes que entender que ahí hay un equilibrio. En el disenso permite tu crecimiento. El disenso puede ser una estrategia increíblemente efectiva para crecer. Pero claro, para esto hay que sentarse a pensar.
y a la gente le da pereza pensar. Le da pereza escuchar la intervención completa. No, es que Luisa dijo tal cosa. ¿Han escuchado la entrevista completa? No. ¿Han visto el caso completo? No. Por ejemplo, mira, te voy a decir un mito clarísimo. La famosa refinería del Pacífico. La famosa sentencia, le dicen a Correa que el prófugo, ajá, sí, hay una sentencia. ¿Alguien se ha tomado el tiempo de revisar lo que dice esa sentencia, que es una vergüenza? No. Entonces simplemente es repetir y repetir y repetir una cosa que alguien dijo, pero yo no tengo los 5 minutos de irme a revisar si es que lo que están diciendo tiene sustento. Refinería del Pacífico es un tema que a mí me parece emblemático en asuntos de comunicación política, porque esa idea ejecutada podía haber sido un antes y un después para la economía de este país. Así es. Entonces, gastas 10,000 y al tiempo de que está acabada va a valer 40,000 y pico. Los famosos elefantes blancos del corrido, elefantes blancos donde mucha gente se ha atendido, donde mucha gente se ha educado, donde mucha gente sigue circulando con sus carros. Es decir, no hay una reflexión más de fondo a estos lugares comunes posicionados durante tanto tiempo, de lado y lado. Y es una tarea cívica el tomarse 5 minutos para tener un criterio propio. El criterio siempre tiene que ser personal, la opinión tiene que ser personal, pero para tener opinión, ¿quieres tener el derecho a tener una opinión? Tienes que educarte, tienes que leer, tienes que informarte. No puedes ser un loro repetidor de lo que dice el uno o lo que dice el otro. Hay que aprender a construir una opinión. Pero es una tarea muy ingrata en el Ecuador, te diré, porque obviamente a las élites políticas y a quienes manejan sobre todo el poder mediático les encanta la gente tonta. Adoran que la gente se trague una narrativa y que la repita como un loro sin entenderla. Y lamentablemente cala muy fuerte, sobre todo en generaciones las más antiguas, como los boomers. He conocido gente muy inteligente, Quique, pero muy inteligente que yo respeto, tragándose cadenas de WhatsApp que son inverosímiles, que claramente son inteligencia artificial, pero por donde lo veas. Recientemente le escuché a una persona que yo respeto muchísimo a nivel intelectual decirme, si Correa viene van a poner mezquitas y nos van a obligar a ser musulmanes a todos. Y yo como, te juro por Dios que dije, ¿cómo puede ser que una persona crea esto? Pero te lo juro, es que es una campaña de propaganda con fake news todo el tiempo que nos hace muchísimo daño. Y hay que trabajar, hay que hacer un esfuerzo por salir de ahí. No sé si oíste el comienzo del programa, pero hablé de que tengo desorden de desatención adquirida, que hoy le llaman TDAH. Yo no tengo la hiperactividad porque en esa época las siglas eran así, o tal vez no tengo, no sé. No soy tan hiperactivo. Pero sí tengo lo otro, entonces me olvido los temas. Por eso a veces me verás a escribir para no olvidarme lo que quiero preguntar, porque si es que me pongo a mantener en mi cabeza la pregunta siguiente con todas mis fuerzas y al mismo tiempo te pongo atención para no perder el hilo y no preguntar algo que... Es durísimo, es durísimo. Y eso que no estás en el estudio de la Londra, que tiene como 900 cámaras y no sabes, entre que ves todas, te pierde todo y no sabes ni siquiera qué ibas a hablar hoy en el programa. No, es que Radio Pichincha es pueblo. Pero es lindo, les recomiendo. A ver, para retomar un poco lo que mencionaste hace un segundo de esto de tú eres más narco que yo, no tú... Es como el antagonismo, ¿no? Yo creo que en la política, corrígeme, necesitas un antagonista. O sea, sí... Por supuesto. No debes tratarlo tan mal y humillarlo y ponerle fake news. Quizás esa parte se podría omitir, pero sí necesitas un antagonista. Entonces, Jorge Salvador Lara, un historiador conocido que falleció hace no tanto, él dijo una vez que Correa eligió a la prensa como su antagonista. Y que la prensa lo eligió a Correa como su antagonista, que se eligieron. Así, es una cosa como amor-odio, te lo juro. Él proponía eso. El uno no existe sin el otro. Y te digo, mira, el correísmo, anticorreísmo. ¿Cuánto perdería el correísmo como este mito que es sin el anticorreísmo que se ha encargado de construirle de alguna manera? En el efecto de intentar destruirle, le ha mantenido vivo durante tanto tiempo. Y al mismo tiempo al revés también. Mira cuántas veces has leído el hashtag de los corruptos siempre fueron ellos. Como quiera que sea, en esa frase... Tú podrías poner como frase, están ellos, exacto. Tú podrías poner la frase como el mejor Ecuador, yo qué sé, alguna cosa que te dé el concepto de este Ecuador grande que quieres construir. No hay comparación con nosotros. Exactamente, puede ser, o somos los mejores, yo qué sé, alguna cosa así. Pero cuando tú hablas de los corruptos si fueran ellos, estás todo el tiempo mencionándoles. Ellos existen, los reconozco y existen, los reconozco y existen. Entonces,
sí, el uno que inevitablemente está unificado al otro y crecen mutuamente y a veces no se dan cuenta, pero en el efecto de destruirle al otro le hacen crecer. Entonces, pero es un proceso complejo de reflexión del que estamos hablando. Sí, sí. Al final del día, sabes que justo tuvimos una conversación con una muy buena amiga mía, Daniela Iturralde, que también fue parte del activismo de la niñez y adolescencia. Ella sí como que era la líder de todos nosotros en ese tiempo. Y hablábamos de cuando se promovió justamente el voto facultativo, que eso lo encabezamos niños y adolescentes en el país. Entonces, para los menores. Sí, nosotros como niños y adolescentes estructuramos las agendas, siendo unos enanitos ahí creando proyectos de ley y demás. ¿Y cuál era la idea, sabes? He conversado con niños, creados de los niños y los adolescentes, obviamente que dejen de ser objetos de protección y sean sujetos de derechos, pero también que tengan la posibilidad de empezar a vincularse en la vida política y pública del país desde pequeños. Pero claro, esto iba acompañada con agendas verdaderas de formación política, de reflexión, para que tú llegaras a tus 16 en un pleno conocimiento de la historia política del país, con unas capacidades, habilidades de investigar, de reflexionar y demás. Lo que pasó es que, por muchas razones, esto empezó a utilizarse como un botín político o simplemente no fue relevante para las autoridades de turno el invertir en estos programas de educación. Y esto nos ha dado la lamentable situación de que tienes una cantidad, un volumen muy grande, un nicho electoral grandísimo de gente muy joven que quisiera ser reflexivo, porque yo lo vivo todos los días en mis cuentas de redes sociales, que me escriben para decirme, quiero aprender. Exacto, quiero aprender cómo hago para investigar. Y ya saben que yo no a veces me escribían por quién voto, y ya saben que siempre les respondo, yo no voy a decir nunca por quién votar. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo busco? Entonces yo más o menos trato de guiarles, pero yo veo esa intención de muchos de ellos, evidentemente no serán todos, pero no veo herramientas de formación y educación política, y creo que las organizaciones políticas, en vez de estar en este perpetuo disenso entre agrupaciones y entre poderes, quizá podría ser más rentable el empezar a construir puentes hacia la sociedad, hacia la ciudadanía, hacia estos nichos que están necesitando tanto una guía, información, acompañamiento para poder desempeñar su rol como buenos ciudadanos. Porque dan una estadística, dicen que, no sé si estoy muy alejado de la realidad, pero tú me corriges, que hay un 10% aproximadamente de ciudadanos que sí se involucran con la política y que tienen cierto nivel de cultura política. Y justo anteayer revisábamos unas cifras del índice de democracia del grupo The Economist. Entonces del Ecuador, ahí se miden como 70 aspectos y hay 5 áreas. Y bueno, son un montón de cosas, pero la que peor puntúa Ecuador es precisamente cultura política. No me extraña. Es que parece... Y ahora la pregunta que te iba a hacer, ese otro 90 que no quiere saber nada de política, que piensa que todos los políticos son igual de corruptos, que son igual de malos, que no sirven para nada, que... Claro, si no les puedes sacar de esas ideas y no les puedes hacer un poco reflexionar y como tú dices, que busquen una herramienta para poder tener un criterio y participar y no dejarse... porque claro, los políticos cuando llegan es la típica frase cliché, cuando uno llega y tú no crees en la política, ellos van a dar o van a escoger por ti, o sea, lo que tú deberías tener una voz, un voto, pues olvídate, aquello que escogimos va a elegir por ti, te guste o no, y es mucho peor no participar. Sí, totalmente. Pero ¿cómo le haces entender al que cree todo esto que digo? Para empezar, a veces nos juega en contra vivir en la sociedad de la inmediatez. Creemos que todo es como un video de TikTok para mañana. 10 segundos, 1 minuto. Las transformaciones sociales y culturales que toman décadas. Nos tomará 1 o 2 décadas probablemente tener una sociedad reflexiva, una sociedad comprometida con ciertos valores, con ciertos principios que nos conviertan en una nación más sólida, más próspera. Pero hay que empezar. Y a veces hay que empezar dentro del fuero, es decir, dentro de nuestro propio círculo, con la reflexión personal, obligándote a ti mismo a no caer en los lugares comunes, investigando. Que alguien dice que no sé qué hizo tal cosa, investiga. Llevando el peso de la responsabilidad de la reflexión política y de la decisión electoral que eventualmente vamos a tener, más en un momento como ¿no? Porque lo que nos estamos jugando, yo creo que es muchísimo. La decisión, está el país tan polarizado, claramente el 50% de la población
quiere un modelo, el otro 50% quiere otro modelo. ¿Hasta qué punto la reflexión de por qué quieren esos modelos es personal o es solamente porque hemos escuchado que se repite una misma frase común tanto tiempo que empezamos a creérnosla? Justo ayer estaba conversando con unos buenos amigos y me salen en la mesa con esta cosa de no, es que yo voy a votar nulo porque no me gusta lo uno, no me gusta el otro, y además sí me gusta un poco como que sí, Luis, etcétera, pero nos vamos a hacer Venezuela. Es una frase de las que yo más detesto, ¿sabes? O sea, hay cosas que a mí, como dicen los colombianos, me sacan la piedra, y una de esas es, vamos a hacer Venezuela. Hay otra que se van a eternizar en el poder. Y es que además eso es tan factible de lado y lado, porque las prácticas totalitarias son una constante en el Ecuador. No es una particularidad de que el correísmo podría ser un gobierno totalitario. Cualquier gobierno que llegue a este país podría ser totalitario, porque nuestro sistema está diseñado de esa manera. El sistema en general, llegue quien llegue, puede llegar el más demócrata, tiene las cartas como para hacerse un gobierno totalitario. Entonces, digamos que es un riesgo que está presente ahí, llegue quien llegue. Pero el asunto es que hay particularidades muy específicas para que un país pueda convertirse en Venezuela. Para convertirte en Venezuela tienes que ser Venezuela. Primero. Y por otro lado, una amiga que estaba en la mesa, no fui yo, otra amiga que estaba en la mesa le dice, loca, ya somos bien parecidos a Venezuela en muchos aspectos, como por ejemplo en el hecho de no haber tenido 14 horas de energía durante casi un mes seguido todos los días, ¿no? En algunos temas. Entonces, creo que hay este problema de que te dicen tanto una frase que terminas creyéndotela y crees que es un riesgo real y en verdad te preocupa. Entonces, luego de sentarnos más o menos 10 minutos, de hacer un análisis reflexivo, objetivo, esta persona dijo, bueno, tienen razón. O sea, como que realmente Ecuador nunca va a poder convertirse en Venezuela. Pero es un miedo que la gente tiene real. Y sabes que yo creo que... ¿Pero qué será? Me encantaría que le preguntes algún rato a tu amiga o quisiera saber si hay un estudio al respecto, porque me parece intrigante, inquietante. ¿A qué se refiere la persona que dice, tengo miedo que nos convertamos en Venezuela? ¿Qué parte? O sea, exactamente qué parte de Venezuela. Tienes toda la razón en que hay que hacer un estudio mucho más profundo de casos como este, aunque es una casuística interesante, bien amplia. Casi siempre cuando yo he escuchado esto está relacionado con barreras para el comercio exterior y al mismo tiempo provisión de servicios y bienes dentro del país. Es decir, que vamos a dejar de tener papel higiénico y que no vamos a poder exportar. Irónico que quienes tengan este miedo a no vamos a poder exportar casi nunca son exportadores. Es decir, porque los exportadores saben perfectamente cómo han sucedido y cómo han ido evolucionando las restricciones o no restricciones para poder o no exportar. Es el aislamiento también a lo que le tienen miedo, ¿no? Como el de Cuba. Claro, entonces nos van a poner barreras, no vamos a poder viajar, no nos van a recibir, no nos van a recibir los productos, la gente se va a quedar sin trabajo, pero casi siempre son lugares comunes sin ningún conocimiento de causa, ni son exportadores, ni viven de la exportación, ni su familia trabaja en bienes o servicios exportables y demás. Entonces es solamente la construcción de lo he escuchado tantas veces que empiezo a interiorizarlo y por alguna razón se me desconectan un poco las neuronas y yo no tengo la capacidad de decirme a mí misma, a ver, voy a analizar realmente, porque para que tú me digas eso, que esta es la reflexión, esta es la parte pesada de ser ciudadano. ¿Quieres democracia? ¿Quieres ejercer democracia? Ok. Puedes ir a votar y puedes elegir quién te gobierna, pero hay una responsabilidad asociada al ejercicio de un derecho. Y la responsabilidad en este caso es informarte, investigar. Yo te acepto el comentario de que vamos a hacer Venezuela, nos van a poner restricciones, sanciones y no vamos a poder exportar como lo hacemos ahora. Listo, muéstrame cuál era la política de exportaciones e importaciones hace 10 años, muéstrame cómo era hace 15, muéstrame cómo es este año y muéstrame por qué ahora está mejor. Si tú no me puedes demostrar eso, entonces tú no puedes argumentarme eso, porque estás hablando de algo de lo que no conoces. Y esto de difundir un comentario que yo oí del otro, porque me dijo el otro, es la cosa más irresponsable que podemos hacer como ciudadanos y más en un momento político tan delicado como el que tenemos ahorita. Hay una cosa que me quedé pensando ahorita. Esto es improvisado sobre la marcha. Venezuela, ¿no es cierto? Nos vamos a convertir en Venezuela, el cuco. Es como una muletilla. Nos vamos a convertir en Venezuela. Ya. Y lo que te iba a preguntar es si tendrá algún sentido que lo que ellos llaman nos vamos a convertir en Venezuela también esté ligado a que, por ejemplo, Luisa González no reconozca que Maduro es una dictadura sangrienta, que viola derechos, que encarcela gente y que no se puede considerar democracia, porque cuando ella dice
sí, reconocemos al gobierno de Maduro. Entonces ahí es como que peligra más el hecho de nos vamos a convertir en Venezuela. Puede ser que tenga sentido esta relación. Tú dices que ¿por qué con respecto a lo que el ciudadano dice o la respuesta de Luisa en el debate? No, de las dos. O sea, yo digo que alguien que argumenta, nos vamos a convertir en Venezuela, tú le dices, por favor, Venezuela, pero por favor, pues si la Luisa dice que sí es un gobierno que hay que reconocerlo. No sé, me parece que podrían estar ligadas. Tal vez claro, no, sí, lógicamente no. Siempre se ha utilizado este asunto de... Porque les preocupa que Luisa diga, sí, reconozco el gobierno de Venezuela. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es la ironía de esto que acabas de mencionar como ejemplo? Que cuando se posesiona Trump, no pasó ni un mes para que un delegado de la Casa Blanca esté sentado con Maduro. Porque la relevancia geopolítica de Venezuela, la gobierna quien la gobierne, e incluso si la gobierna Maduro, es tan importante que ni siquiera Estados Unidos se da el lujo de romper relaciones con Venezuela. Entonces, lo que pasa es que esta parte de la historia no te la cuentan. Y esta parte de la historia, de esa no se habla. Entonces como que, Luisa reconoce a Maduro, entonces nos vamos a convertir en Venezuela. Ay, qué mala es Luisa por reconocer a Maduro. ¿Por qué no hablamos de cómo la Casa Blanca reconoce a Maduro? Y es más, va y se sienta con él. Entonces, esto por eso me parece el argumento de los argumentos más cabeza de pollo que existen dentro del análisis de por quién votar, por quién no votar. Yo estoy de acuerdo en que no quieran votar por Luisa González, como estoy de acuerdo en que no quieran votar por Daniel Noboa. Pero si el argumento para no votar por el uno o por el otro es así de pendejo, honestamente, prefiero que no me lo digan. Prefiero que digan es porque sí. Eso me parece el argumento que me parece el más terrible. Porque sí, porque sí. Porque sí. Sí, porque sí, punto. No quiero reflexionar. Ajá, porque sí. Me parece más sincero que la reflexión por la que tú no quieres votar por alguien sea solamente que repites como grabadora algo que has escuchado 90 veces y que no tiene ningún asidero en lo más mínimo para que tú lo consideres una realidad. Para que puedas probar que es una realidad. Otra de las razones por las que la gente tiene miedo de votar por Luisa, aparte de Venezuela, es la desdolarización, y hay otra que es el no incluir mucho al empresariado en sus planes. Es un miedo, no digo que Luisa no los tenga en sus planes, sino como que es uno de los miedos que yo he indagado conversando con mis amigos más empresaritos. Entonces ellos dicen, no, que no nos incluya, que por Dios, la empresa privada es importantísima, etcétera. ¿Y qué otro? La eternización del poder. También siento, sabes, que en el tema empresarial hay un asunto de muy honda pertenencia de clase. No se ve bien que yo como empresario esté promoviendo el correísmo. Si yo he sentido, Heller. No sé si ella específicamente, pero lo viste. Pero salió a justificar. Pero en todo caso es como que no desdice un poco de mi posición porque hay otra incomprensión también, como que ser empresario siempre implica estar con la derecha, lo cual no es cierto. Hay muchas empresas que tienen criterios extremadamente exigentes de responsabilidad social, lo cual les acercaría mucho más a ideologías como el progresismo, etcétera, mucho más de izquierda. Dan trabajo en condiciones dignas a mujeres cabeza de hogar, a personas que están después de la reclusión están tratando de volver a integrarse a la sociedad. Entonces hay criterios muy rojos e izquierdosos de muchos empresariados. Con mucho dinero, claro. Y con mucho dinero. Entonces no es como que ser empresario sea una cosa que necesariamente te conecte con la derecha, pero en el Ecuador hay esta vaguedad, es como tan vago siempre la conceptualización de todo, entonces también es como que si yo soy empresario tengo que cuidarme, no es como que me vayan a ver como que socialista y no sé qué, porque además hay una confusión real entre lo que significa ser progresista, porque aquí todo progresista es marxista. O sea, todo progresista quiere quitarte los bienes de producción y llevarlos al Estado para hacerlos. No es cierto. Y de esos casos en el tiempo del correísmo, es que, o sea, otra vez, preséntame evidencia. Pero eso también es del miedo, las expropiaciones. Claro, que literalmente si tienes 5 cuartos en tu casa y solamente ocupas 2, van a meterte 3 familias en los otros 3. O el dueño del hotel que estaba administrando mal el negocio y que estaba desfalcando al Estado y que ya no podía con las deudas y el Estado les quitó a los dueños para darles a los empleados. Ese tipo de fenómenos es como que, claro, les suenan muy de comunismo. Y entiendo por qué la gente se asusta de pensar que eso pueda ser una realidad. Pero lo que pasa es que para que algo pueda convertirse en realidad, deben haber razones que te hagan pensar que efectivamente se van a convertir en una realidad. Ahora,
de lado y lado hay fantasmas a los que les puedes temer. Yo sí temo un Estado sin seguridad social, por ejemplo, o sin seguridad social efectiva. Si sigue como va la seguridad social y sobre todo la salud pública, no le veo muy buen futuro. Sí. Y ¿sabes qué? Yo me enfermé hace un mes más o menos, estaba con una, no sabían si era gripe, COVID, lo que tú quieras. Y viendo el precio de las medicinas, pero tuve que comprar antialérgicos y todo. Claro, afortunadamente y gracias a Dios yo lo puedo costear, porque me sentía terrible. ¿Qué pasa si es una persona que sobrevive con $1.20 al día? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo compras? Si un antipirético, que es para que te quite la fiebre, está en $2, cada pastilla, $2. Un antialérgico está en 1.50. Son solamente en 2 pastillas. Para ese día, $3.50. Entonces yo, desde lo personal, este es mi criterio muy subjetivo, sí le tengo temor a alguno de los fantasmas que son posicionados por lado y lado. Pero uno de los que a mí realmente me preocupa es la precariedad de los servicios públicos y la probable inexistencia en algún momento de estos para la gente más pobre. ¿Por qué? Qué chévere que tú puedas contratarte el plan de salud que tú quieras, súper bien, cuando Ecuador tenga condiciones óptimas para eso. Mientras Ecuador sea un estado precarizante, donde si te puedo pagar $20 no te voy a pagar 40, mientras Ecuador sea un estado o sea una nación donde la gente no tenga verdaderos ascensores sociales que les permitan salir de la extrema pobreza y alcanzar un trabajo digno para mantener a sus familias, movilidad. Tú no puedes empezar a caminar hacia esto de que no, que cada cual contrate su seguro médico. Chévere. ¿Con seguros médicos de cuánto? $50, $100. Ese es un fantasma bien real, que no es un fantasma como que tal vez podríamos ser. No, esto ya está pasando. Esto ya pasa. Ya pasa que la gente va al hospital y no tiene más que aspirinas, más que paracetamol. Eso ya está pasando. Gente con dolencias crónicas, gente con afectaciones muy graves. Por un tema de caridad cristiana, si quieren, si son cristianas, por un tema de solidaridad con el prójimo, creo que ese es un asunto bien importante que hay que tratar. Yo tengo la sensación de que a veces la discusión es justo esa, ¿no? A mí me gusta ser medio reduccionista para después de ahí partir con algún tipo de reflexión. Entonces digo que esa pelea es la que acabas de mencionar ahorita. Es el un lado, cada uno por sí mismo, ¿no? Que es el sálvese quien pueda. Y la otra es no one left behind. Es decir, o nos vamos todos o no se va nadie. Como dice Luis ahora con esto del feminismo que dice, si llega una, llegamos todas. Algo así. O sea, es como incluyente, ¿no? Lo cual, por cierto, es verdad. Y perdona que te corte. No, ya acabé de hablar. Gracias, querido. Estuve la semana pasada con una activista imbaureña increíble, Tania Jesús, y Tania me decía, feminista de mucho tiempo, ¿no? Yo recién estoy dando mis primeros pasitos, entendiendo esto. Me decía una mujer, aunque tú no comulgues ideológicamente con Luisa, incluso si tú no vas a votar por Luisa, como mujer, es tu obligación apoyar que la única candidata que estuvo ahí representando a las mujeres tenga la oportunidad de llegar al final de esta contienda. A las mujeres que logran espacios de poder, a las mujeres que están en lugares de dirección, a las mujeres que están sacando la cara para ser mujeres en estos espacios tan duros que tiene la política, siendo mujeres, porque es tan duro para una mujer ser política. Aunque tú no vayas a votar por ella, lamentablemente tienes que solidarizarte y respaldarle como mujer, porque a ella le está costando mucho más que a una persona que no es mujer, es ocupar ese espacio. Entonces, está bien el disenso conceptual, ideológico, pero hay que proteger a las mujeres que sacan la cabeza para estar en esos espacios donde normalmente están hombres o donde es más fácil para un hombre estar. Y lo repito, incluso si no vas a votar por ella, tienes que acompañar su proceso porque es una mujer y porque gracias a que hay mujeres como ella, logramos que cada vez más se vayan integrando esos espacios. Mira el tema de presidentes, vicepresidentas. Muchos candidatos presidenciales patéticos, absolutamente deficientes en su desempeño, en su propuesta, en todo. Candidatas a vicepresidenta, excelentes, pero en el segundo lugar. Uh-huh. En el segundo lugar, sin ninguna explicación. El 95%. Por supuesto, todas. Entonces, ¿por qué relegadas? Porque lamentablemente el sistema sigue privilegiando la participación de los hombres en muchos temas. Es difícil para una mujer hacer política. Así que incluso si no vas a votar por ella, tienes que respaldar
el concepto de que una mujer esté ocupando esos espacios. Es complejo y hay que reconocerlo. Casi no hemos hablado del otro candidato, pero para cerrar, echémosle un segundito al asunto. Tú como estratega, ¿no les estás viendo, esto es así, bien desde afuera, desde la Plaza de Toros, pero desde las 3 calles más allá? ¿Tú no crees que están un poquito desesperados? ¿Y a qué me refiero en particular? Rápidamente. Todos los bonos que están sacando a última hora, compensaciones a los militares, a los policías, etcétera, becas que algunas ni siquiera son comprobables, solo son, y no solo eso, sino que piden los votos ahora como si fuera un esquema Ponzi. No, consíguete 5 y estamos al otro lado. El propio presidente en un meeting les dijo, todos tenemos que levantarnos, ir a hacer territorio, quiere que todos hagan territorio, todos sus militantes. Entonces sí, no sé si hay desesperación. Yo no les he visto tan desesperados desde que políticamente se volvieron relevantes. Yo creo que las circunstancias son apremiantes para todo el país y para todos los actores políticos. No me asombra que haya estos movimientos erráticos, estos movimientos tan explícitos, tan populistas, tan clientelales en una condición en la que tú tienes un pastel dividido por la mitad y estás repartiéndote las migajas, y es literalmente como cada día es un día menos para lograr un objetivo muy grande, teniendo exclusivamente hablando de este movimiento político y de su aspiración presidencial, teniendo una estructura tan pobre en experiencia, tan pobre en cuadros, tan pobre en tantas cosas que son necesarias para poder lograr el objetivo. ¿Por qué es tan distinta la percepción? Porque mira, el correísmo ha estado, Revolución Ciudadana, ha estado en segundas vueltas tantas veces que es una cosa, ya te sabes desde el max, todas las veces. Que existen, todas las veces. Todas las veces. Entonces, ya te sabes, desde hay un manual, bueno, estamos en segunda vuelta de nuevo, ok, y empieza esto. Claro, más bien ese es el fantasma con el que hay que luchar, es como que siempre le metes tu ñeque y al final no se logra el objetivo. Pero ya hasta hay un manual, todo el mundo sabe lo que le toca hacer en primera vuelta, sabe a qué rol cambia en segunda vuelta, hay una estructura que opera ya solita en la segunda vuelta. Pero esta es la primera vez, sin embargo, hay particularidades en esta elección. Esta es la primera vez que esta organización política ADN existe. Es la primera vez que son relevantes políticamente. Es la primera vez que están obligados a tener verdadera representación nacional. Es la primera vez que pasan una segunda vuelta. Y, claro, es la primera vez que son gobierno. Entonces son tantas primeras veces en general. Es la primera vez que pasan a una segunda vuelta, excepto por la primera vez que ya pasaron. ¿Cuál? Sí, claro. Claro, entonces es la segunda, pero lo que tú quieres decir. Pero no como ADN, no como ADN. Sí, no era ni siquiera ADN. En ese momento él tenía, yo creo que este movimiento tenía, esta intención presidencial, tenía el respaldo, como quiera que sea, estaba la gente de Alianza País Antiguo, creo que estaba así. Entonces, había algunos actores, pero esta es como la primera vez que tú lo estás frenteando como un movimiento nuevo. Ya organizado. Y soy el presidente del movimiento y yo soy el secretario del movimiento y un secretario del movimiento que probablemente, el secretario general del movimiento ADN, ¿cuántas veces antes en su vida fue secretario nacional? De algo. Exactamente. El presidente o quien sea el encargado de la estrategia territorial de la región Sierra, ¿cuántas veces ha sido encargado de la estrategia territorial de la región Sierra antes? Y te aseguro que ninguna. O sea, entre líneas lo que estás diciendo es que el correísmo no debería volverse a equivocar porque está jugando contra un equipo que acaba de ascender a la primera. Sería un caso de estudio que vuelvan a perder. Por supuesto. Claro, por otro lado, ¿sabes por qué? Porque esta es la primera vez que no es el cargamontón todos contra el correísmo. No, ya no. Porque lo que está sucediendo es que hay como ves, una división de todos contra el correísmo, todo este 50% contra el correísmo y todo este otro 50% contra el oficialismo. Entonces ahí tienes una cancha bastante pareja en los dos lados y tienes uno de los dos equipos que tiene bastante experiencia y recorrido. Y entonces, el otro bastante dinero. Claro, lo que probablemente tienes en este otro lado son recursos, pero los recursos mal utilizados a veces también pueden porque si no el Madrid ganará la Champions todos los años. Nada. Y yo tengo un caso.
No tanto. No. Quisiera, Vi tu pero... último video, me encantó el resumen del debate, me encantó uno de unos 7 minutos que pusiste en TikTok. Buenísimo, que era una edición así con pedacitos. Siempre preparamos unos memecitos de ahí para el resumen. Sobre todo, ¿sabes por qué ese video fue interesante? Porque le encanta al círculo rojo decir, ¿no? No hubo nada, no, cero fondo, cero propuesta. Cuando la gente es mucho más emocional. La gente está esperando ver con quién conecta a nivel personal, quién le pareció la bien parada, quién le pareció el que respondió rápido, quién se puso, con quién me sentaría a tomar un café, precisamente. Importante. Probablemente esa persona es a quien le voy a confiar el destino de mis hijos, el destino de mi familia. Así que bueno, tantas cosas por hablar en esta política del Ecuador. Sí, otro día te invito ya para que vuelvas al programa. Querido, gracias con mucho a ti gusto. por haber estado aquí. Encantadísima de verte, encantadísima de conversar con ustedes. Saludos a todos los chiqui babies que estaban pendientes de Andreita Yepes. Andrea Yepes con nosotros. Volvemos el lunes. Ya se acabó la semana, ¿no? Sigan con el noticiero de Radio Pichincha. Chao.